Buenas noches. Para terminar con la explicación que está pendiente con respecto a la videoconferencia 1 que veníamos trabajando, el tema fundamental que debemos trabajar ahora es el de el desarrollo. Este concepto es el concepto fundamental que nos sirve para poder entender toda la dinámica del bienestar social. Esto es lo que está detrás de todas las políticas y de todo lo que nosotros reconocemos como bienestar social. Por otro lado, debemos tener en cuenta unos conceptos que ya trabajamos en la sesión pasada, que son el de teorías, políticas y económicas, de las cuales se desprendían las políticas públicas, que de estas se desprendían los planes de desarrollo, y ahí ya aparece la palabra desarrollo, que es de la que estamos hablando, y que de allí se desprenden lo que para nosotros son los programas. ¿Qué son los programas? La forma como se materializa en un plan de desarrollo una política pública a partir de una teoría, si lo quisiéramos decir al revés. Pero ¿por qué hablamos entonces de plan de desarrollo? Entonces, ¿qué es el desarrollo? Si quisiéramos entender el desarrollo como concepto, el concepto fundamental de desarrollo es un cambio que tiende a mejorar. Si quisiéramos entender el desarrollo como concepto, tendríamos que decir que todo proceso de desarrollo es un proceso de cambio, de transformación, de evolución, que se aplica en distintos campos, pero que tiene una condición fundamental, que ese cambio o esa transformación debe tender a mejorar. O sea que estamos hablando de dos momentos, un momento previo y un momento posterior. Si tenemos un estado de cualquier cosa y está en una situación y se genera un proceso de cambio, se evalúa si en ese cambio las condiciones nuevas son mejores que las anteriores. Si en ese proceso de cambio hubo mejoría, podemos decir que hubo desarrollo. Pero si en ese proceso de transformación, de cambio, vemos que no se da mejoría en las condiciones, hablamos de que no hay desarrollo. En términos sociales es muy fácil explicarlo. Por ejemplo, en todas las ciudades desde hace unos años para acá se han venido implementando los sistemas masivos de transporte. Entonces, ¿cómo sabemos si una ciudad se ha desarrollado a partir de estos nuevos sistemas de transporte? Pues muy sencillo, se mira el estado previo de cómo funcionaba el sistema de transporte antes y se mira cómo funciona después. Si estas condiciones nuevas son mejores que las anteriores, se dice que hubo un proceso de cambio, o sea que hubo un desarrollo, en este caso en el sistema de transporte. Pero si solo hubo un cambio, pero las condiciones nuevas no son mejores que las anteriores, entonces simplemente estamos diciendo que es una simple transformación, pero que no hay desarrollo. Ese es el desarrollo pensado como proceso. Entonces, todas las sociedades, de alguna manera, a partir de estas teorías económicas y políticas que nos rigen ahora, tienden al desarrollo. En esa medida, el desarrollo es el que nos mide la calidad de las condiciones de vida de las sociedades. Por eso podemos hablar de países o ciudades o regiones subdesarrolladas o países desarrollados. ¿Esto cómo se mide en términos sociales? Esto se mide a partir de lo que nosotros conocemos como la calidad de vida. Si una sociedad, un país, tiene una alta calidad de vida, podemos decir que ese país o esa ciudad, ese municipio, ese departamento, lo que sea que estemos midiendo, es desarrollado o está desarrollado. Si por el contrario tiene una baja calidad de vida, allí es cuando decimos que es una sociedad o un país subdesarrollado.
Entonces, ¿cómo medimos el desarrollo? A partir de la calidad de vida. Y allí es donde vienen los distintos indicadores. Hay distintos autores que nos definen la calidad de vida a partir de unos indicadores sociales, que cada autor los define de manera diferente o los organiza o los clasifica o les da categorías distintas, pero casi todos apuntan a lo mismo, que son los indicadores sociales de calidad de vida que están relacionados directamente con lo que nosotros conocemos como las necesidades básicas. Ustedes reconocen que hasta hace muy poco tiempo y todavía se manejan algunos campos, se habla de necesidades básicas satisfechas y necesidades básicas insatisfechas. Y a partir de ahí se hacen los indicadores sociales, que fueron los que ustedes trabajaron en sus portafolios. Entonces, los indicadores sociales son los que permiten medir las necesidades básicas, si han sido suplidas o no en una sociedad, y a partir de allí se mide la calidad de vida de esa gente, de esa población. Y al medir la calidad de vida sabemos si esa sociedad o ese país o ese municipio es desarrollado o no. Entonces, el ejercicio que debemos reconocer es ese. Entonces, cuando hablamos de planes de desarrollo, esto quiere decir que es un plan que se supone es construido a partir de un diagnóstico de las necesidades básicas. Al hacer el diagnóstico, que es lo que normalmente los políticos nunca hacen, que ustedes lo mencionaban en clase, en la sesión que hicimos el viernes, cuando un municipio, por ejemplo, quiere mejorar su calidad de vida, tender al desarrollo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que hacer un diagnóstico de sus necesidades básicas, mirar en cuáles de ellas hay falencias y planear, diseñar un plan que les permita, por medio de sus programas, mejorar y subir el indicador social de esa necesidad. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la calidad de vida y así alcanzar el desarrollo. En términos generales, este es el concepto que debemos manejar, así es como funciona esta sociedad. Entonces, ¿hacia dónde tienden todas las sociedades? Hacia el desarrollo. Todos tendemos hacia eso, es lo que las políticas nos piden. ¿Que cómo se mide el desarrollo? Por medio de indicadores sociales. Esos indicadores sociales, ¿hacia dónde apuntan? Hacia analizar o reconocer las necesidades básicas. Y a partir de allí es donde se estima la calidad de vida. Entonces, dependiendo, por ejemplo, el tipo de política, el tipo de autor en el que nos estemos basando, vamos a tener que algunos autores definen o le dan prioridades a unas necesidades básicas más que a otras, o tienen en cuenta unos indicadores y otros no. Entonces ahí ya empezamos a jugar con distintas políticas o teorías sociales que nos hablan de que estas necesidades son diferentes. Entonces ustedes, por ejemplo, en sus portafolios me hablaron de Maslow. Maslow es un autor que tiene una teoría de las necesidades a partir de su pirámide. Ustedes la hicieron muy bien. Pero también hay otros autores. Por ejemplo, está Amartya Sen, que también nos presenta un esquema, pero diferente al de Maslow. Entonces, cada una de estas teorías de estos autores nos presentan, y ustedes lo supieron exponer muy bien en su portafolio 1, cuáles son lo que ellos consideran las necesidades básicas para una ciudad, para un país, para una sociedad. Entonces, a partir de ahí es que ustedes deben reconocer en dónde estamos parados. Estamos parados en el concepto de desarrollo y ya saben cómo en esta sociedad es que se mide el desarrollo. Y a partir de aquí es que se montan todos los programas, planes y políticas públicas que son las que terminan siendo ejecutadas. Entonces, ese esquema para ustedes como trabajadores sociales es fundamental porque ustedes cuando van a trabajar a nivel municipal, por ejemplo, y van a incidir y quieren mejorar la calidad de vida, tienen que reconocer estos indicadores, tienen que saber cuáles son las necesidades y desde qué autor se están parando, para poder definir qué políticas públicas son las más convenientes y que éstas efectivamente queden planteadas en el plan de desarrollo, en este caso municipal. Y a partir de ahí sí definir qué programas son los que son pertinentes para ejecutar en esa sociedad, en ese grupo de personas, en esa comunidad, en ese barrio, en donde queramos. El esquema aplica igual
a nivel nacional, a nivel gubernamental, departamental, a nivel municipal, a nivel mundial aplica esto. Hay unos organismos a nivel internacional que definen estas teorías y estas políticas. A ese extremo llegamos. Cuando ustedes encuentran que hay una cumbre de países, en esa cumbre lo que definen son estas políticas. Muchas de las políticas que se definen, por ejemplo, a nivel de salud, de educación, a nivel nacional, no son definidas ni siquiera a nivel nacional por los políticos o los gobernantes de nuestro país. Son políticas que vienen dadas desde esas cumbres, porque nosotros hacemos parte de grupos económicos y políticos. Muchas de estas políticas se aplican es porque el país tiene algunos compromisos internacionales que de antemano le definen y le dicen qué tiene que hacer. Entonces, qué hace el gobernante? Aplicar esas políticas en su respectivo país. Entonces, para ustedes como trabajadores sociales es importante tener en cuenta este esquema y no solo tener en cuenta el esquema, saber cuáles son las políticas y quién las definió y desde dónde vinieron dadas. Porque a partir de allí es que ustedes pueden entender por qué finalmente un programa o un plan de desarrollo se diseña de una manera o de otra, o por qué un programa se ejecuta o no se ejecuta, o por qué finalmente terminamos haciendo una determinada cosa. Entonces, a partir de unas políticas del gobierno cuando Uribe era el presidente, por ejemplo, a partir de las políticas esencialistas de él, esas se vieron reflejadas en los planes de desarrollo que finalmente se vieron reflejadas en los programas asistencialistas del gobierno de él, que Santos todavía termina aplicando. Esto no es de gratis, es porque hay una política pública que define de qué maneras que se deben suplir las necesidades básicas de las personas y eso se ve reflejado en los planes y en los programas. Eso es lo que a grandes rasgos quiero yo que ustedes reconozcan para poder entender lo del bienestar social. Entonces, el bienestar social aquí ¿dónde está? Está acá en la forma de suplir las necesidades y la calidad de vida. Así está entendido en esta sociedad, porque nosotros podemos plantear el bienestar desde otros enfoques, desde otras teorías distintas, pero entonces ya nos estaríamos saliendo del esquema total, el esquema en el que estamos montados. Y ahí eso sería un error, a no ser que ustedes quisieran transformar la sociedad en su totalidad y que todos estos esquemas sean los que se remuevan. Eso sería una transformación muy grande, que sería bonita, por ejemplo, pero a estas alturas resulta siendo muy romántica. Algunos países, algunas sociedades han logrado cambios significativos de ese tipo, pero muy a largo plazo y una transformación social muy grande, que en un país como Colombia, con lo dividido, con lo polarizado que está, pues muy difícilmente va a ser posible que se dé. Entonces creo que esta explicación es la que ustedes necesitan para poder hacer ese último trabajo que tenemos pendiente. Entonces, no, eso era todo. Que estén muy bien y entonces espero el trabajo de parte de ustedes. Muchas gracias, hasta luego.